Hola. Vamos a comprobar y entrenar su capacidad de memoria. Si falla alguna, no se preocupe, es completamente normal. La dificultad irá aumentando en cada prueba, para que su actividad cerebral vaya aumentando poco a poco. Comenzamos. Prueba número 1. Un calentamiento sencillo para activar el cerebro. ¿Dónde están las cañas de bambú? Está en la caja número 5. ¿Dónde se encuentra el árbol de color rosa? Se encuentra en la caja número 1. Vamos con la prueba número 2, un poquito más difícil que la anterior, pero no deberías tener problemas en completarlo sin fallos. ¿Dónde está la botella con las 2 copas? Está en la caja número 6. La pareja enamorada y el corazón, ¿recuerdas dónde estaban? En las cajas número 1 y número 5. Y la tarta, ¿recuerdas dónde estaba? Estaba en la caja número 2. En la prueba número 3, se empieza a aumentar bastante la dificultad. Concéntrate para superarla sin fallos. ¿Dónde está la fuente? En la caja número 8. ¿Y los guantes, dónde se ocultan? En la caja número 5. Prueba número 4. Imágenes más pequeñas. Aún así, no es difícil de superar sin fallos. ¿Dónde estaba esta imagen? Se encuentra en la caja número 7. Batman y el ladrón, ¿en qué caja se esconden? El ladrón en la caja 2 y Batman en la caja 4. Prueba número 5. Iconos navideños y de nuevo sin mucha dificultad comparada a la prueba anterior. ¿Dónde está el muñeco? El muñeco se encuentra en la casilla número 6. ¿Dónde está el copo de nieve y el reno?
en las casillas número 1 y número 3. Y estos dos iconos, ¿recuerdas dónde estaban? En la casilla 4 y en la casilla 7. En la prueba número 6, memoriza bien las parejas de imágenes, ya que esta prueba es distinta si debes decir en qué casillas están ambas imágenes iguales. ¿Dónde está la pareja de caballos? Los caballos están en la casilla 5 y 7. ¿Dónde está la pareja de reinas? Las reinas se encuentran en la casilla número 4 y número 6. ¿Y la pareja de mapas, sabes en qué casilla se ocultan? En la casilla número 3 y número 9. Prueba número 7. Volvemos a memorizar cada una de las imágenes, sin parejas. ¿Dónde está el músico y el castillo? En la caja número 2 y número 8. ¿Y el verdugo y las espadas, recuerdas dónde estaban? Las espadas en la caja número 3 y el verdugo en la número 5. ¿Y la mujer con el vestido amarillo, lo recuerdas? La mujer está en la caja número 6. Prueba número 8. Pasamos a 10 imágenes para memorizar. Con ello se aumenta la dificultad. Concéntrate. ¿Dónde está el patito y el juguete? Están en las cajas 3 y en la caja 9. ¿Y la pelota, dónde se encuentra? La pelota está en la casilla número 4. Prueba número 9. Imágenes en 3 dimensiones. Intenta no fallar ninguna. ¿Dónde está el meteorito y la olla de bruja? La olla en la caja número 4 y el meteorito en la número 9. La calculadora rosa y el botiquín amarillo, ¿sabes dónde están? Se encuentran en las cajas número 1 y número 3. ¿Dónde está la boca de incendios?
está en la caja número 6. Prueba número 10. Vamos justo por la mitad. Su cerebro cada vez tiene más actividad. Sigamos. ¿Dónde está el paisaje de playa y la mecedora? La mecedora en la caja 4 y el paisaje en la número 9. El corazón y el hombre durmiendo, ¿lo sabes? Justo en la primera caja y en la última. ¿Y los labios, aún recuerdas dónde estaban? En la caja número 5 estaban los labios. Prueba número 11. Volvemos a memorizar parejas. Recuerda memorizar dónde están cada una de las parejas. ¿Dónde están los dos patitos amarillos? En las cajas 3 y 9 se encuentran los patitos. ¿Y los chupetes, sabes dónde están? Están en las cajas de la derecha, la número 5 y la número 10. ¿Y estos juguetes de colores, dónde están? En las cajas 4 y 7. Prueba número 12. 10 imágenes sobre un concierto musical. ¿Dónde están estas dos imágenes? En las cajas número 7 y número 10. Y el micrófono. El micrófono está en la caja número 6. La furgoneta y los lavabos, ¿en qué cajas están? En las cajas número 4 y número 9. Prueba número 13. Ahora imágenes de piezas de tecnología. ¿Dónde está el chip y el mando? El chip está en la caja número 3 y el mando en la caja número 4. ¿Y el ratón inalámbrico?
El ratón inalámbrico está en la caja número 5. Ahora vamos con la impresora y la llave USB. La impresora en la número 2 y la llave USB en la número 8. Prueba número 14. Imágenes de fiesta muy parecidas, difíciles de memorizar y de diferenciar. ¿Estas dos imágenes dónde estaban? En la imagen 6 y en la imagen 10. El vestido, ¿dónde está? En la caja número 7 está el vestido. El confeti y la botella. En la caja número 4 y en la número 5. ¿Y esta imagen, lo recuerdas? En la caja número 8. Prueba número 15. Ánimo, ya solo quedan 2 pruebas más, concéntrate al máximo. ¿Dónde están las nubes y el icono de Excel? En las cajas número 4 y número 5. El icono del navegador de Google, ¿en qué caja está? En la caja número 3. El icono de Apple y el de Gmail. En la caja número 1 y en la caja número 8. El diamante amarillo y el icono de Android. En la caja número 7 y número 10. Prueba número 16. De nuevo memorizar parejas, más difícil que las anteriores, puedes superarlo. Ánimo. ¿Dónde están las 2 imágenes de las reglas? En las cajas número 2 y número 6. Las 2 calculadoras, ¿en qué cajas estaban? En las 2 últimas cajas, la número 9 y la número 10. Y estas 2 imágenes. En las cajas número 3 y número 7.
¿Y las dos pelotas, lo recuerdas? Esta pareja está en las cajas 1 y 4. Terminamos con la prueba de memoria a largo plazo. ¿Cuál de todas estas imágenes no ha aparecido en todo este video? Si eres un privilegiado que sabe la respuesta, coloca en un comentario cuál es la correcta. Superar esta prueba demuestra que has estado muy concentrado en todo el video y tienes buenas capacidades mentales. Gracias. Tu visita nos ayuda a seguir haciendo videos que ayuden a las personas y se diviertan. Apóyanos suscribiéndote y compartiendo estos videos con amigos o familiares. Sin más, me despido hasta el próximo video. Y estas dos imágenes.